digamos, común en el funcionamiento de nuestro organismo. En la estructura nuestra, las células no funcionan de manera independiente. Adelante. No funcionan de manera independiente, aislada, cada quien obviamente tiene las características propias para desempeñarse dentro del funcionamiento de un órgano o de un sistema, sino que ellas, la señal principal es mantener la homeostasis del organismo en todas las vías, en todos los órganos y los sistemas. Sin embargo, en muchas circunstancias, porque nosotros cambiamos de manera permanente el funcionamiento de uno u otro órgano o sistema, pero todas tratan de funcionar para mantener un equilibrio. Volvemos a mencionar que en algunas condiciones este equilibrio se altera, no necesariamente llegando a ser patológico, no, se altera de manera fisiológica en respuesta a determinada condición que ha modificado el funcionamiento. Entonces, en este momento, adelante, en este momento, para tratar de equilibrar el funcionamiento de cada unidad no celular, tienen que comunicarse una y otra célula. Porque una célula no sobreentiende de que, por decir, si estamos comiendo, ¿no? ¿Cuál es el aparato o sistema que principalmente va a entrar en función? El aparato digestivo, que va a empezar, ¿no?, a desagregar las moléculas, absorber los nutrientes, separar lo que es desecho. Entonces, en el sistema digestivo se va a generar una serie de cambios, casualmente, para manejar la digestión, la absorción, etc. Y cada célula, dentro de un sistema, va a manejarse por la comunicación, porque hay una señal que le dice, oye, estoy recibiendo alimentos y tenemos que modificar nuestras actividades. Esa señal y esa cascada de reacciones. Y esa cascada de reacciones, de estímulos o de segregación de moléculas o de recomposición de moléculas es a través de lo que decimos la señalización molecular. Entonces vimos ayer, o la clase anterior, que había un momento en que alguien desde la zona extracelular enviaba una señal a una estructura de la membrana celular. ¿Y cómo se llamaba? Ese que llegaba, el ligando. Muy bien, el ligando comienza con un estímulo a la estructura de la membrana celular para que esta señal, por decir, estamos hablando de la digestión, dice, ok, estamos iniciando la digestión, la ingesta de carbohidratos, proteínas, lípidos, etc. Entonces se comienza la cascada de señales que van desde el exterior hacia el interior de la célula. El ligando no atraviesa, sino que le dice a esa estructura de la membrana celular, hey, acá tengo una indicación. Intracelularmente también se producen una serie de reacciones, de mecanismos, que es lo que vamos a repasar hoy, para que al final comiencen a producirse en mayor cantidad las enzimas digestivas, las células comiencen a prepararse para absorber los nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, ello, adelante, se denomina señalización celular. ¿Qué ocurre en esta época con nosotros? Nosotros también tenemos necesidad de comunicarnos y utilizamos en esta época la tecnología. Todos tenemos nuestros teléfonos, nuestras tablets, etc. Porque de esa manera nos comunicamos unos con otros para saber cómo estás, para compartir, oye, ya comenzó la clase, pásame tal tema, has encontrado una bibliografía, etcétera, etcétera. De esa manera también nuestras células se interconexionan a través de todos estos mecanismos que hemos mencionado como ejemplo. Y estos mecanismos, estas señales, ¿de qué tipo son? Adelante. Son señales químicas
funcionar adecuadamente. Si no hubieran esas señales, cada célula quedaría en una condición pues, imposible, ¿no?, de cumplir con las funciones para las que está destinada. Entonces, la señalización molecular también integra lo que es el transporte a través de la membrana celular. Entonces, tanto la señalización como el transporte a través de la membrana son todos los mecanismos, todas las reacciones que tratan de comunicar el exterior de la célula con el interior de la célula para obtener una respuesta. Y obviamente eso mantiene en vida cada célula, ya que se reciben pues, los mensajes para la respuesta. Es el lenguaje interno de nuestro organismo. Tomando el concepto como ya técnicamente, como definición, podemos decir que la señalización molecular es la comunicación entre las células para interactuar entre sí, de lo que hemos conversado. Reciben, procesan las señales externas y a través de una serie de mecanismos, estas señales ingresan a la célula, ingresan a la célula para regular las respuestas biológicas, fisiológicas que tienen que presentarse según el estímulo. Este proceso se denomina transducción dentro de la señalización. O sea que hay un proceso de transducción, el paso de señales diversas para que se produzca una respuesta. De esta manera, las células coordinan si va a incrementar el metabolismo, va a disminuir el metabolismo, si hay la necesidad de una multiplicación celular en alguna porción de nuestro organismo, o vamos a regular la entrada de glucosa a las células, etc. Todas las funciones del sistema metabólico son reguladas por esa señalización. En resumen, este proceso de señalización, ¿para qué sirve? Para la supervivencia de las células, que forman parte de todo el metabolismo y que funcione de manera equilibrada, vale decir, de manera fisiológica normal. También sirve para estimular la proliferación. Sirve para también obtener la diferenciación celular, por ejemplo. E incluso para la muerte celular. A ver un ejemplo de en qué sistema o en qué células existen las señales, ya cumpliste con tu función y tenemos que regenerarnos, producir nuevas células. A ver. Por ejemplo, en las células de la piel, luego de cumplir cierto ciclo de vida, van como uniendo las células. Muy bien, las células de la piel, cada cierto tiempo estamos descamando el cuero cabelludo, la piel misma. Periódicamente estamos proliferando células nuevas y descartando las células que ya cumplieron su ciclo. ¿Qué otro tipo de célula? Aquí al fondo. ¿Perdón? Muy bien. ¿Cuánto tiempo de vida tienen los eritrocitos? 18 días. Muy bien. Entonces, los eritrocitos también se están recambiando periódicamente. Vale decir que reciben una señal de que ya hay que ir a la sepultura porque vienen los nuevos, ¿no? Entonces vemos que todas las funciones de nuestro organismo están reguladas por estas señales que nos indican qué es lo que queremos. Muy bien. Sin embargo, una misma señal no tiene la misma respuesta en todos los sistemas o en todos los tejidos de nuestro organismo. Por ejemplo, la acetilcolina, cuando estimula, porque la acetilcolina viene ligando las células del músculo cardíaco, el músculo cardíaco, después de una serie de reacciones, ¿cómo responde? Disminuyendo el nivel y la fuerza de la contracción del miocardio. En el músculo esquelético, este mismo ligando que interviene en la contracción muscular. ¿Cómo funciona en las glándulas salivales? Produciendo la saliva. Entonces, dependiendo del tejido, que obviamente tiene asignado una función, es que vamos a obtener la respuesta, ¿no?, que corresponde. Eso
sistemas de comunicación biológica entre las células, como volvemos a repetir, son principalmente de naturaleza química o naturaleza eléctrica. En el sistema nervioso, ¿qué tipo de señal tenemos? Eléctrica, así es. Y en el sistema endocrino, principalmente, es un estímulo químico. Sin embargo, hay alguna diferencia en estos dos estímulos. En el caso, adelante. En el caso del sistema nervioso central es un estímulo que tiene una respuesta muy rápida. Sin embargo, el periodo de duración de esta respuesta es muy corto. A diferencia del sistema endocrino, en que la respuesta es un poco lenta, no es tan rápida, tan inmediata en alguna condición determinada, sino que es lenta, pero tiene una duración mayor, la respuesta que genera este estímulo. Dijimos que las señales, y el transporte de las moléculas funcionan de manera general a través de la membrana celular. Entonces, la membrana, adelante. La membrana celular es la que comunica, es el primer nivel de comunicación del extracelular con el intracelular. Y hay varias formas de comunicación celular. Tienen denominaciones y características especiales cada una. Se denomina comunicación endocrina cuando son señales que viajan a distancia para estimular las diferentes células. Un ejemplo de ello es la insulina con la regulación de la glucosa. ¿La insulina dónde se produce? En el páncreas. Y la necesidad de la glucosa es en algún órgano, en algún sistema, o en qué localización anatómica de nuestro organismo es la necesidad de la glucosa en la célula. En todas. Entonces, desde el páncreas viaja hasta nuestro sistema nervioso, viaja a nuestra superficie corporal, a todas las distintas localizaciones. Ese tipo de señal es la señal endócrina. La comunicación que requiere este ejemplo de la insulina es a larga distancia. La comunicación paracrina se refiere a cuando la estimulación de la indicación del ligando se realiza en las células cercanas, aledañas, por ejemplo, en la cicatrización. Es muy puntual, Nos hacemos una lesión de la piel y las señales comienzan a funcionar para que se genere la multiplicación celular, para regenerar esa zona lesionada o dañada de la piel, y es en esa localización de la lesión. No es que la señal va pues a una zona distinta del organismo. Va al entorno cercano la señal de la división celular y la multiplicación. ¿Cuándo decimos que es una comunicación autocrina? Cuando la propia célula se estimula a sí misma para el resultado de una respuesta. ¿En qué casos o qué ejemplo característico podemos observar este tipo de estímulo? Es en las células cancerosas. Los tumores se multiplican exponencialmente, de manera que en poco tiempo podemos tener de un tumor, pues comienza el cáncer con una célula, 2 células, 3 células, pero ellas de manera casi independiente a sí mismas se multiplican exponencialmente, de manera que en tiempo determinado ya tenemos un tumor considerable, Entonces es un ejemplo característico de este tipo de comunicación. Cuando hablamos de la comunicación yuxtacrina, cuando las células tienen que estar en contacto una con otra para el estímulo y la respuesta correspondiente. Ese tipo de relación entre las células se denomina Notch. El desarrollo celular, cuando la célula tiene que crecer, tiene que estar una pegada a la otra. Y existe, por último, otra comunicación celular que es la del sistema nervioso a través de las dendritas, de las células nerviosas.
y es una comunicación sináptica. Esa comunicación, la sinapsis libera determinadas moléculas denominadas neurotransmisores, que son las que generan el estímulo para obtener la respuesta en el sistema nervioso. Sí. ¿Podría repetir la de Notch? La de Notch. La de Notch es cuando las células tienen que estar en contacto directo una con otra. Pegadas. O sea, es como sinónimo de... No. La yuxtacrina es eso. La yuxtacrina, el ejemplo es el Notch, se denomina el Notch, pero la yuxtacrina es cuando tiene que estar una célula en contacto con la célula vecina. El ejemplo o la denominación es las células tienen que estar en Notch. Y esto es para el desarrollo celular, el crecimiento de las células. Esta es una síntesis con el diagrama de todas las denominaciones. La endocrina viaja a través del torrente circulatorio, y el torrente circulatorio lo tenemos en todo el organismo. La paracrina, cuando el estímulo se realiza en el área cercana. La autocrina es el estímulo a sí misma. La yuxtacrina, como está aquí en el diagrama, tanto la célula o el estímulo que envíe el ligando tiene que estar pues al lado de la célula que va a dar la respuesta a ese estímulo. Y la sinapsis funciona con los neurotransmisores en las dendritas de las células nerviosas. Como les mencioné, este conjunto de reacciones, esta cascada de reacciones, se denomina la transducción y tiene varias etapas. Vemos aquí que la señal del ligando se produce en el extracelular. Esa señal es recepcionada por la proteína G, que ya la hemos revisado, y se produce internamente una serie de activación y reacciones químicas de diferentes moléculas, que son las proteínas señalizadoras, que van a transmitir el mensaje y se van a condicionar para generar una respuesta, siendo las proteínas efectoras la respuesta a este estímulo. Por ejemplo, enzimas metabólicas que van a responder con cambios en el metabolismo, si el estímulo ha sido para ello. Si el estímulo ha correspondido al accionar del ADN, vamos a tener cambios, vamos a tener una serie de reacciones que como resultado se expresen en la parte genética. Si vamos a tener un estímulo dirigido al citoesqueleto, obviamente que vamos a tener cambios pues, en los movimientos generales de la célula. Vale decir que esta secuencia de reacciones dentro de la célula, y que muchas veces no solamente es en el citoplasma, sino que esos mensajes llegan hasta el núcleo, para que el núcleo de manera bidireccional emita la respuesta que corresponda, es como una cascada. Volvemos a mencionar, la transducción recepciona una señal externa, que se producen cambios a través de la membrana, y obviamente va a permitir toda esta relación o esta secuencia de reacciones para producir una respuesta. Entonces aquí es un resumen de cuáles son los momentos o las etapas de la señalización molecular. El ligando, que hemos puesto ejemplos, los receptores que se encuentran en la membrana celular, y lo que se desencadena internamente, principalmente en el citoplasma, y puede ser también en el núcleo, son la activación de una serie de moléculas denominadas segundos mensajeros. Sí. ¿Podría poner la luz? Es que no sé ni si... Ah, ya, perfecto. ¿Dónde sale? Por favor. Esta parte, prende la de atrás, a ver cómo es el tema. Así, así. Ah, está mejor. Ahí está. No me había dado cuenta que la oscuridad pues
Ok, entonces, como vemos, estas son las etapas de la señalización. Luego, los segundos mensajeros, ¿no? Que son las que también van a intervenir, que vamos a repasar en esta clase, estimulan, obviamente, envían el mensaje a las proteínas especiales determinadas, que siguen transmitiendo la señal hasta como resultado tener la respuesta celular dependiendo del estímulo que se ha buscado. Estos son los componentes de la señalización molecular.